Bueno, ayer decíamos acerca del programa de AJMNV del año 2000, las elecciones generales, y hoy vamos a el programa de Eusko Alderdi Jeltzalea, perdón, aquí está, dado la vuelta, el programa electoral de elecciones autonómicas 13 de mayo de 2001. Y ciertamente nos encontramos con una situación respecto del momento complicado en septiembre del año 2000 con aquella doble moción de censura en donde hubo una situación ciertamente complicada en donde recordamos ayer en el ámbito de septiembre ese documento del Partido Socialista, lo decíamos hace 2 días, no ayer. Ayer era un poco la réplica respecto de el programa de AJMNV que había tenido Asamblea General el día 15 de enero. Una situación complicada porque en ese momento estaba el primer asesinato después de la tregua de Izarra de lo que suponía Pedro Antonio Blanco, teniente coronel, fallecido, asesinado. Y todo ese año, hasta que se convocan las elecciones del 13 de mayo del año 2001. El programa, en buena medida, es sustancialmente válido a la hora de tener en cuenta de que han pasado casi 25 años desde que se produjo este sistema político que tenía la realidad respecto de el cambio del modelo de estatus, el tema de la paz y, en buena medida, toda la situación respecto del sistema económico, la industria, el sistema de cuidados, con la diferencia respecto del ámbito de quién era competente, quién es competente, en el ámbito de competencias concurrentes, en el ámbito de la comunidad autónoma, del ámbito provincial barra foral de la institución de la Diputación, a través de, también el legislativo, juntas generales, y lo que supone el ámbito municipal. Un modelo de sociedad para un nuevo siglo, el siglo XXI, comenzado el 1 de enero de 2001. Hay 5 esquemas, 5 elementos esquemáticos, como es un nuevo escenario para la paz y la convivencia, un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible, un nuevo modelo de formación, de empleo, para profundizar en la integración social y prosperar en la sociedad del conocimiento, un modelo social y cultural y un modelo de autogobierno. Tenemos aquí arriba el libro de El caso vasco, la adaptación de la tesis doctoral de Lehendakari Ibarretxe a un libro de ensayo publicado después de haber habido 2 libros previamente, Ibarretxe de el señor Ortiz y el libro de Koldo Azkoiti, que es una suerte de memorias del año 2010. En buena medida vamos a ir al punto 1 y al 5 debido a lo que supone este documento respecto de la posteridad, porque en buena medida, como decíamos ayer respecto de el documento del programa de EAJPNV para el Congreso, que es muy completo, irnos al aspecto sectorial, salvo que haya una petición expresa, resultaría un poco ocioso y resultaría un poco largo de explicar. A pesar de ello, vamos a ir con el hecho de la lectura, cuál es el elemento general. El punto 2, un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible. La mejora de la competitividad de nuestro tejido económico, las políticas sectoriales y de promoción económica, la sociedad de la información, nueva economía, sostenibilidad en el uso de los recursos y del sistema ambiental, una política fiscal y financiera al servicio del crecimiento y solidaridad. En cuanto a un nuevo modelo de formación y de empleo, para profundizar la integración social y prosperar la sociedad del conocimiento, tenemos la educación ante los retos del siglo y una política de empleo al servicio de los colectivos más desfavorecidos. En cuanto a un nuevo modelo social y cultural, tenemos un modelo de solidaridad social con las personas más desfavorecidas, una política integradora de mujeres y hombres, una política global para la juventud, las políticas públicas de cohesión social, vivienda, justicia, sanidad y protección para los consumidores, una política cultural integradora y abierta al mundo, y las políticas en materia de medios de comunicación social. Esto es la parte que no trataremos.
nos encontramos ciertamente con un nuevo escenario para la paz y la convivencia, el punto número uno, con compromiso ético, compromiso democrático y compromiso con el final dialogado, y la seguridad ciudadana y la defensa de los derechos y libertades. En cuanto al quinto, tenemos un nuevo modelo de autogobierno, completar y actualizar nuestro autogobierno, desarrollar nuestra vertebración institucional, Europa el proyecto común y Euskadi un país abierto al mundo. Es, por tanto, una situación esta del programa de 2001 que habría una posibilidad que lo expresó el señor Sabater en aquel acto aquelarre en el Cursal de San Sebastián, levantando las manos de Jaime Mayor Oreja y de Nicolás Redondo Terreros, para el bipartito, que luego se cristalizó en el 2009 con Patxi López y con Antonio Basagoiti, pero que en este caso el DIGA 33, que 33 fue el resultado de esta coalición liderada por Lehendakari Ibarretxe, se alzó con la victoria contundente en aquellas elecciones, como recordé, de el día 13, con esos 33 escaños, en donde Televisión Española y Antena 3 estaban en el atrio barra la parte de acceso a la ría del Guggenheim de Bilbao, y desconectaron, cuando se supo el resultado ya casi definitivo, desconectaron respecto de Bilbao y pusieron sendas películas. Ese fue el compromiso con la información veraz de estos dos entes de radio y televisión, uno aparentemente público, otro aparentemente privado, en el caso de las elecciones vascas del 13 de mayo de 2001. Compromiso ético, compromiso democrático y compromiso con el final dialogado. El pueblo vasco tiene derecho a construir su futuro en paz. Los vascos y las vascas reclamamos nuestro derecho a vivir en paz y en libertad, a que se respete la vida y la dignidad personal de todos y cada uno de nuestros semejantes. La consecución de la paz sigue siendo el principal objetivo de la coalición AJPNV-EA, nuestra responsabilidad individual y colectiva, y no vamos a cejar en nuestro empeño hasta conseguirla. La paz, la normalización política, la convivencia y la construcción social de Euskadi constituyen, por tanto, las bases principales sobre las que deseamos articular no solo nuestro programa de gobierno para esta próxima legislatura, sino el eje fundamental que va a guiar nuestra estrategia política en el futuro inmediato. Porque nuestro pueblo ha sufrido demasiado tiempo la violencia en su propio seno. La sufrieron nuestros padres y los padres de nuestros padres. La hemos sufrido nosotros, la están sufriendo nuestros hijos e hijas. Vamos a resignarnos, no vamos a resignarnos bajo ningún concepto a convivir con la violencia. No vamos a resignarnos a dejar a las próximas generaciones una sociedad azotada por la intolerancia. No vamos a resignarnos a seguir profundizando en las trincheras de la división y del enfrentamiento. La experiencia del esfuerzo realizado nos ha dejado la enseñanza de que no se debe condicionar el objetivo de la paz a la imposición de un determinado proyecto político, ni se puede tampoco condicionar la defensa legítima de los proyectos políticos democráticos al logro previo de la paz. Tenemos que aprender de todas las experiencias para iniciar junto con la sociedad vasca una nueva etapa, un nuevo camino de compromiso para el logro de la paz y de la normalización política. En un lateral hay pequeños detalles respecto de esos elementos, pequeñitos como si fueran tweets. Creemos que en el futuro de Euskadi, nuestros hijos e hijas son el futuro, queremos una Euskadi en paz para ellos. La paz no puede condicionar un proyecto político no puede condicionar la paz, que son resúmenes, como aquí también se ve respecto de... ahí está un principio, un método, una solución, ética, rechazo a ETA, solidaridad con las víctimas, diálogo, valor de la palabra, con la única condición de la defensa de las vías pacíficas y democráticas respecto a la voluntad de los vascos y vascas.
La coalición de AJPNV Eusko Alkartasuna plantea un nuevo escenario para la paz y la convivencia sustentado en tres pilares fundamentales: el derecho a la vida y la libertad de todas las personas, el diálogo político para lograr la convivencia social, el respeto a las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Estamos convencidos de que sobre estos tres pilares, la vida, el diálogo y el respeto, se debe construir la paz, la normalización política y la convivencia de nuestro pueblo. En principio, el derecho a la vida y representa el compromiso ético con la no violencia y la defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas sin distinción. El rechazo inequívoco y rotundo de la sociedad vasca a la violencia y a la extorsión y la exigencia alta del abandono definitivo de las armas. La solidaridad activa con todas las personas que hayan sufrido y sufren la violencia, el terrorismo y con todas las que sufren cualquier vulneración de los derechos humanos. Sobre todo, el diálogo político, que implica el compromiso con el diálogo y la palabra como instrumentos para alcanzar la paz y como camino para afrontar la solución tanto del conflicto de la normalización política como el de convivencia existente en nuestra sociedad. El compromiso de propiciar el diálogo con iniciativas de distensión, de humanización y de tolerancia democrática. Para negar el diálogo es negar la solución. El desarrollo de un diálogo abierto, sin exclusiones y sin condicionamientos políticos, en un foro de partidos en el que sus integrantes nos comprometamos a defender nuestras ideas y proyectos por vías pacíficas y democráticas. Una solución: el respeto a las decisiones de la sociedad vasca, que supone el respeto a las instituciones y a los marcos jurídicos que nos hemos construido hasta ahora por la voluntad mayoritaria de los vascos y las vascas, el respeto también de la legitimidad democrática de las opciones de cambio, actualización y modificación de los mismos, el respeto en suma a que la sociedad vasca sea consultada para que pueda ejercer libremente el derecho que le corresponde a decidir pacífica y democráticamente su propio futuro. La seguridad ciudadana y la defensa de los derechos y las libertades. La convivencia política en una sociedad plural, como es la sociedad vasca, solo es posible mediante el aseguramiento de unas condiciones sociales que garanticen un libre desenvolvimiento de las personas y colectivos, permitiendo la coexistencia normalizada de proyectos vitales y culturales e ideológicos y políticos de muy diverso sentido. Este objetivo exige como premisa básica un sustrato social de libertad, de respeto al contraste civilizado de ideas diferentes y la aceptación de los resultados de los consensos mayoritarios, principios que son constantes en la actuación política de AJPNV y de Eusko Alkartasuna. Por ello, mantenemos nuestro compromiso para garantizar de manera efectiva un clima de seguridad ciudadana y una eficaz defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía a través de la utilización de las herramientas legales de que el Estado de Derecho pone a disposición de los poderes públicos. Para desarrollar adecuadamente tales funciones, la Ertzaintza precisa perfeccionar ininterrumpidamente la formación de sus efectivos, intensificar los cauces de aproximación con la sociedad a la que sirve, potenciar sus niveles de coordinación y colaboración con otras policías del espacio europeo de seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada y transfronteriza. Pero, sobre todo y especialmente, la policía de seguridad, la política policía de seguridad en defensa de los derechos y libertades requiere un tratamiento objetivo y de consenso entre las fuerzas políticas. Apostamos por una Ertzaintza profesional e integrada en Euskadi y por el respeto a su trabajo acreditado durante 2 décadas. En su virtud, la coalición de AJPNV se marca los siguientes objetivos programáticos en esta materia: garantizar a la sociedad vasca un espacio de convivencia en paz, libertad y respeto, mantenimiento del compromiso con los derechos humanos y libertad ideológica y de expresión, defensa de la pluralidad de la sociedad vasca, asegurar el cumplimiento de las leyes en el marco de la convivencia establecido por las instituciones representativas de la voluntad de la sociedad vasca y defender la presencia del gobierno vasco en el determinado tercer pilar de la Unión Europea relativo a los asuntos de justicia interior mediante el impulso de la participación de nuestros hermanos europeos que planifican y desarrollan el espacio europeo de seguridad, potenciar la profesionalización de la Ertzaintza como servicio público integral dentro del compromiso que supone el ser una institución básica del autogobierno y dirigir las actuaciones
policiales hasta el objetivo primordial de servir a la sociedad vasca de cuyo seno surge la Ertzaintza. Intensificar constantemente los niveles de eficacia policial en la lucha por la erradicación de todo tipo de delincuencia, consolidando las señas de identidad del espacio vasco de seguridad en Europa a través de los instrumentos de observación y prevención que pueda establecerse. Desarrollo de la ley de policía del País Vasco con el objetivo de avanzar en la coordinación e integración entre la Ertzaintza y las policías locales. Incentivar y promover los planes de prevención y actuación en defensa de las y los menores contra la violencia de género, actuando de manera coordinada con los servicios sociales de los ayuntamientos en colaboración con las asociaciones implicadas en estas materias. Extender la política de convenios y participación con los ayuntamientos para la prevención y el tratamiento de las situaciones de riesgo o exclusión social desde una perspectiva integral. Implantar y desarrollar una carta de servicios de la Ertzaintza a fin de mantener la relación permanente con la sociedad, orientando los elementos de calidad del servicio público. Decíamos que luego está el punto número 2, 3, 4, hasta el número 5. Este es un documento sustancialmente menor, dado que, como comentábamos ayer, era un documento de en torno a 144, 150 páginas. Nos encontramos con un documento bilingüe. Cierto es que tiene en castellano en torno a 79 páginas y 77 en euskera, haciendo un documento así. Con lo cual vamos con la parte final, que es esta de un nuevo modelo de autogobierno, debido a que en la parte sectorial considero que no es tan necesario, a pesar de que, digo, si alguien quiere que comentemos la parte sectorial, lo mismo que decíamos ayer respecto del programa para las generales de marzo del 2000, para esta de las autonómicas de mayo del 2001, se puede comentar. Pero vamos con un nuevo modelo de autogobierno por la actualidad que pueda tener casi 25 años después. Completar y actualizar nuestro autogobierno. La coalición JPNVA considera que el urgente y pleno cumplimiento del Estatuto de Gernika, de acuerdo con los sucesivos pronunciamientos del Parlamento Vasco sobre los informes de transferencias, constituye una prioridad y exigencia insoslayable. Estamos hablando de dos marcos, el informe de Zubía del 93, el informe Ibarretxe del año 95, con sus fichas y todo, aprobado por unanimidad dos veces en los años 90 por el Parlamento Vasco, con independencia del cumplimiento de esta prioridad, poniendo y partiendo del principio del respeto al que la sociedad vasca sea consultada para que pueda decidir libre, pacífica y democráticamente sobre su propio futuro político. Esta coalición reafirma su voluntad de impulsar vías de diálogo y negociación con todas las fuerzas políticas representativas, con el propósito de alcanzar el mayor consenso posible a efectos de lograr la plena normalización política del país. En este impulso, la coalición EAJ-PNVA se compromete ante la ciudadanía vasca a defender sus respectivas propuestas jurídico-políticas ya presentadas en un marco de negociación democrático con los restantes partidos políticos representativos, respetando la pluralidad de opciones políticas existentes en el País Vasco y la voluntad democrática resultante de las mismas. Así, partiendo de la necesidad de asumir, defender e incorporar el derecho a reconocer la capacidad de autodeterminación del pueblo vasco en los términos aprobados por el Parlamento Vasco en 1990, tenemos algún vídeo en este canal sobre el particular. Las propuestas de la coalición EAJ-PNVA en torno al desarrollo del marco político para Euskadi tendrán en consideración las circunstancias cambiantes del proceso de construcción europea, impulsando las transformaciones necesarias en el marco del autogobierno de acuerdo con las nuevas necesidades en el ámbito político, social y cultural planteados a la sociedad vasca por la nueva Europa. En este escenario de partida, sobre la base del actual marco estatutario, el poder político en Euskadi, a través
de procedimiento democrático de encuentro social y político que garantice la libre participación de todas las opciones y del que deriven los pasos necesarios y el marco relacional de garantías preciso para la integración y adaptación de los ordenamientos jurídicos que resulten oportunos, la coalición AJPNV-EA plantea los siguientes principios y objetivos básicos. Incorporar el respeto a las decisiones de la sociedad vasca y el reconocimiento del derecho a decidir su propio futuro, que supone el respeto a las instituciones y a los marcos jurídicos construidos hasta ahora por la voluntad mayoritaria de los vascos y de las vascas, y el respeto también a la legitimidad democrática de las opciones de cambio, actualización y modificación de los mismos. Respeto a que la sociedad vasca sea consultada para que pueda ejercer su derecho a decidir pacífica y democráticamente su propio futuro, el respeto, en suma, el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco y en todos los términos en los que ya fue aprobado por el Parlamento Vasco en 1990, estableciendo las relaciones institucionales que considere más adecuadas y respetando la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de cada ámbito político y administrativo en los que esta actualmente se articula. Definir un nuevo contenido material del autogobierno político. Euskadi tiene el derecho a completar su propio marco convivencial y competencial. Este marco debe corresponder y comprender, entre otros, a los siguientes aspectos materiales: un espacio socioeconómico de relaciones laborales y de prestación social plenamente propio y de competencias completas, un régimen de autonomía económico, fiscal y financiero de reconocido carácter general y en igualdad de condiciones con cualquier otro régimen de esta naturaleza en la Unión Europea, una capacidad de autoorganización institucional plena, instituciones de autogobierno y de vertebración institucional interna, función pública, diseño de poderes ejecutivo y judicial, un sistema educativo, cultural, deportivo, etcétera, propios, un marco de garantías y de participación eficaz de las instituciones vascas en todos los ámbitos, incluidos los internacionales, posibilitar la relación institucional entre los territorios vascos en virtud de los propios derechos históricos y de la voluntad política. La coalición EAJPNV defiende que las actuales comunidades autónomas vasca y foral de Navarra tienen el derecho a poder establecer cualquier modalidad de relación institucional sin que sea de aplicación norma alguna que prohíba su federación. Ahí tenemos el asunto de la disposición transitoria cuarta, que supera esa prohibición expresa de Federación de Comunidades Autónomas. Del mismo modo, debe garantizarse la libertad de establecer cualquier compatibilidad con la modalidad de asociación y cooperación con los territorios vascos de Iparralde, sin más límite que de su voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas y de las instituciones que les representen democráticamente. Adecuar nuestro marco jurídico político a la nueva realidad europea y tener voz propia en Europa y en el mundo. La necesaria actualización de los derechos históricos del pueblo vasco en un contexto europeo actual requiere la presencia directa de las instituciones vascas en la Unión Europea en representación y defensa tanto de su identidad singular como de sus competencias y políticas públicas. Por ello, la coalición EAJPNV entiende que el reconocimiento de la existencia de Euskadi como sujeto político se deduce asimismo la necesaria articulación de mecanismos y decisiones que se hagan efectivas de dicho reconocimiento ante y en la Unión Europea. Treviño, reconocimiento de una realidad integrada, asumiendo las recomendaciones que adoptó ya en 1995 la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para afrontar la cuestión general sobre enclaves Villaverde, Trucillos y Treviño en lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca. La cuestión del enclave de Treviño debe afrontarse en dos ámbitos paralelos: uno administrativo para resolver los problemas que afecten a sus ciudadanos y ciudadanas y la prestación de servicios públicos por la falta de continuidad territorial de todo el enclave, y otro político para obtener de las instituciones democráticas un consenso actualizado sobre los procedimientos
reglamentos transitorios de ordenación territorial que contemplan los respectivos estatutos de autonomía en el País Vasco y de Castilla y León y Castilla. En este sentido, la coalición AJ-PNV considera una cuestión inaplazable la actualización de los criterios políticos en relación con la materialización de la voluntad de quienes habitan en el territorio enclavado de Treviño, ya que entienden que la integración en la comunidad autónoma vasca de los dos municipios del enclave a través de la voluntad manifestada de sus habitantes resulta beneficiosa para todas las partes implicadas. Compartiendo en nuestro debate las distintas y legítimas posiciones políticas institucionales sobre la solución definitiva de la problemática del enclave de Treviño, buscando espacios de consenso y de avance común, de conformidad con nuestra convicción democrática de respeto a la voluntad plural de los ciudadanos y ciudadanas de Treviño y atendiendo a la obligación de los poderes públicos para promover que las condiciones de libertad e igualdad en el ejercicio de esta voluntad sean reales y efectivas, nos comprometemos a promover las condiciones necesarias para materializar la exteriorización real y efectiva de dicha voluntad y garantizar el cumplimiento de lo que la misma determine. En este canal tenemos los debates durante prácticamente 3 décadas, los años 80, 90 y primera década del 2000 hasta el 2009-2010, en el Parlamento Vasco, todos y cada uno, salvo que hayan desaparecido, pero no por cuestión nuestra, estaban subidos en este canal para exponer y difundir lo que se ha debatido del tema de Treviño en el Parlamento Vasco. Desarrollo de nuestra vertebración institucional interna. Es indudable que la vertebración interna de Euskadi tiene un alcance, sobre todo político y social, infinitamente más ambicioso y rico en lo que se puede representar a través de una perspectiva únicamente institucional o administrativa. Sin embargo, lo cierto es también que las ciudadanas y ciudadanos necesitan percibir nítidamente que los poderes públicos que influyen en su vida funcionan de manera coordinada, poniéndoles en un primer lugar, actuando en un sentido único de servicio público y consagrado en definitiva modelos interinstitucionales flexibles y modernos. Con estas premisas y más allá de los desencuentros que puedan jalonar en cada momento las relaciones institucionales con la administración y autoridades centrales del Estado español, la coalición AJ-PNV-EA entiende que el actual diseño institucional estatutario vasco requiere también de adaptaciones abiertas a las demandas cambiantes de una sociedad vasca moderna en la vertiente interna que atañe a sus instituciones actuales de autogobierno. La propuesta de esta coalición realiza a la sociedad vasca conlleva, por tanto, también una reflexión abierta sobre cómo avanzar en la vertebración institucional interna en el país, ya que creemos llegado el momento y el grado de consolidación institucional suficiente como para posibilitar una serie de modificaciones normativas importantes que deberían contar con un alto consenso social y político en esta materia. Así, la coalición de AJ-PNV estima oportuno proponer actuaciones inmediatas de ámbitos que se citan a continuación. El tratamiento a nivel municipal en el entramado institucional de Euskadi. Los últimos 20 años del régimen autonómico y la comunidad autónoma han venido con sus luces y sus sombras a establecer un modelo de relación interinstitucional interna que ha supuesto lo que a niveles institucionales que convencionalmente se vienen llamando instituciones comunes y forales toca un relativo asentamiento sectorizado de actuación que, aunque muy perfectible, ha ido aclarándose a medida que la normativa de sectores específicos que actuaban, gobierno y diputaciones, era dictada por el Parlamento Vasco. Esta situación, que como se ha dicho es perfectible y que invariablemente conducirá a un replanteamiento funcional y competencial de ambos niveles institucionales en Euskadi a medio plazo, en una reflexión sin más límites estatutarios y de garantía foral que los que hayan de venir, marcados por la eficacia de la gestión de los asuntos públicos, la subsidiariedad en el planteamiento para con la ciudadanía y la coordinación corresponsable de la toma de decisiones político-institucionales, habrá de evitarse, a título de ejemplo, que haya soluciones tributarias, infraestructurales o de tratamiento de los derechos básicos de los vascos y vascas que queden al albur de decisiones político-territoriales sin regímenes comunes
de tratamiento, de la igualdad, una comunidad entendida en su conjunto, no debe hacernos olvidar, sin embargo, lo urgente de un planteamiento municipalista en nuestra comunidad. Este tratamiento es prioritario de la coalición EAJ-PNV-EA, entre otras cosas porque su abordamiento nos dará pie para tratar con más experiencia y conocimiento el modelo de abordar la profundización en las relaciones entre otros los dos niveles institucionales que indefectiblemente habrán de recomponerse, reorganizarse y estructurarse de otra manera en función de que se vayan dibujando más claramente el tratamiento de lo local en Euskadi. Cierto es que al final, spoilers desde el futuro, se hizo la ley municipal en el País Vasco. Por ello, en este campo, la coalición de JPNVA propone un impulso para la integración definitiva y en plenitud de los municipios en el sistema institucional y financiero del país, Euskadi, mediante la elaboración consensuada de una ley municipal, ya se hizo, que además de los contenidos de orden puramente local, garantice la participación efectiva del nivel local en los foros de decisión y distribución financiera interna que se hallen en funcionamiento a través de los mecanismos más acordes con la naturaleza de las entidades locales. Del mismo modo, estimamos que resulta imprescindible avanzar en una nueva fase de reflexión y de experiencia, tras la cual puedan hacerse realidad planteamientos que apuntan a la redistribución en ámbito municipal de ámbitos de gestión que hoy se encuentran en la esfera de otros niveles institucionales, sobre la base y sin perder de vista de una política institucional interna unitaria y fuerte que dé confianza a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi pasado, porque las instituciones comunes lideren procesos de racionalización competencial interna en clave de eficacia, subsidiariedad y adecuación a la realidad del país importante. Siguiendo las pautas marcadas en la Carta Europea de la Autonomía Local, la previsión de la futura ley municipal, ya en vigor, debiera desenvolverse en la perspectiva referente a los siguientes principios: democrático y de participación, distribución competencial subsidiaria y compartida, autonomía local, autonomía financiera local adecuadas, eliminando tutelas institucionales hoy superadas y procurando criterios de suficiencia financiera similares y equitativos a todos los municipios del conjunto de la KPV, modelo de garantía institucional y cooperación. Reformulación de las reglas relacionales entre los niveles interinstitucionales de la comunidad autónoma. Como consecuencia de la definición y desarrollo del punto anterior y como propuesta de tendencial en el medio plazo, pero con paso firme, se hace preciso, a juicio de esta coalición, una reformulación y adaptación parcial de las reglas de las relaciones en la convivencia interinstitucionales, ley de territorios históricos, para mejorar el autogobierno vasco en su vertiente interna, teniendo en cuenta tanto la citada participación en los asuntos político-públicos de los municipios como la experiencia acumulada durante estos últimos años. Una propuesta concreta y lo suficientemente realista para actualizar el marco institucional vigente ha de operar para la coalición de JPNVA desde tres polos de interés, dando una respuesta o integración clara con el resto del conjunto institucional al concepto de autonomía local, respuesta que podrá venir proyectada desde la ley municipal, haciendo que el ejercicio de la autonomía local se conciba de modo coordinado con otros dos niveles institucionales, el común y foral. No se trata solo de garantizar un funcionamiento interinstitucional coordinado, sino que es preciso encontrar los espacios comunes materiales e implementar instrumentos de cohesión interna, integración social y bienestar colectivo. Hablamos de un nuevo modelo de relaciones interadministrativas en Euskadi, buscando, como síntesis de los dos anteriores puntos de vista, mecanismos de mejora de la eficiencia y eficacia en el funcionamiento de los tres niveles institucionales existentes, y ello como consecuencia de alcanzar una planificación más coordinada, evitando actuaciones competenciales concurrentes y no armónicas entre los mismos. Una planificación sectorial como modo de diseñar las políticas públicas, un impulso decidido a la cohesión interinstitucional mediante mecanismos de planificación sectorial de políticas públicas que alcancen a la integración de actuaciones del gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos, con el espíritu inequívoco de que los poderes públicos vascos actúen con una vocación de servicio coordinada e integradora. Resulta primordial
Desde esta perspectiva hemos propuesto en repetidas ocasiones la necesidad de avanzar en la creación de una nueva estructura que ya se llegó a denominar como Consejo Vasco de Políticas Públicas, dirigido a la participación interinstitucional conjunta del Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos en determinadas tareas de planificación sectorial. Se ha dicho que estas ideas prometen un enfoque moderno al análisis de la actividad de las administraciones públicas, esto es, desde la ciencia de la administración y las políticas públicas, y que su realización tras la consolidación de una nueva etapa de revisión institucional resultaría ciertamente esperanzadora. Pues bien, en esta esperanza está la coalición EAJPNV-EA. La mejora permanente de las administraciones públicas. Conceptos como reforma, modernización, racionalización son términos que a lo largo del tiempo se han utilizado en diversos momentos para intentar reflejar la necesaria transformación de la administración que está asumiendo como una constante. En efecto, el informe Corame y su puesta en marcha, o más recientemente el plan de modernización de la administración de la comunidad autónoma de Euskadi, son concreciones del citado proceso. Y qué duda cabe que se está avanzando en este sentido. Sin embargo, son varias las características de los nuevos tiempos que, desde el punto de vista de la coalición EAJPNV, han de provocar una transformación más profunda y radical, si cabe, si de verdad queremos que la administración vasca cuente con la suficiente potencia para satisfacer las demandas de la sociedad vasca e incluso situarse, en la medida de lo posible, en una posición privilegiada para anticiparse a las nuevas realidades. La administración como sistema. La administración es un sistema del cual las sociedades se han dotado históricamente para disponer de servicios de interés común, pero a su vez para contar con las seguridades suficientes para salvaguardar dicho interés común. Esta doble obligación ha llevado próximamente a contar con operativas de funcionamiento y con un entramado normativo donde ha primado más la seguridad que el servicio. Es un hecho. Esta circunstancia acuñada en el tiempo y que nuestra joven democracia administrativa ha asumido como propia, ha tenido un efecto perverso que peyorativamente se ha venido a denominar burocratización. Ciertamente, desde los órganos de decisión de las distintas administraciones vascas, conscientes de esta realidad, se han provocado cambios normativos con el objetivo de volver a recuperar el equilibrio entre servicio y seguridad. Si bien dichos cambios cuentan con dos claves de compleja resolución. El primero de ellos viene dado por la dependencia cierta derivada de situar a la comunidad autónoma de Euskadi dentro de una realidad normativa de carácter básico referida al conjunto del Estado español. En tanto esa realidad se mantenga, la coalición EAJPNV-EA entiende que con todos los instrumentos posibles debemos asegurar los niveles de avance hasta hoy conseguidos y provocar nuevos cambios que permitan a Euskadi avanzar en la senda iniciada de mejora continuada del servicio. En ese sentido es preciso también contar con la realidad próximamente más determinante de Europa. Todavía hoy su nivel de intervención desde la globalidad europea en lo que la administración como sistema no es determinante, pero indudablemente es un ámbito que antes o después abordará. El segundo de ellos es el derivado de la tendencia natural a buscar nuevos instrumentos dentro del actual marco normativo que permitan dar respuestas más flexibles a nuevas demandas que se producen desde la sociedad. Dichos instrumentos cobran forma de sociedades públicas o privadas, asociaciones, fundaciones, etc. Esta coalición entendemos necesario abordar esta reflexión profunda y desde la experiencia sobre cuál es el modelo de administración del que nos queremos dotar. Se trataría de una reflexión que, teniendo en cuenta los diferentes estudios realizados, propusiera un modelo estratégico que de manera ordenada y coherente permitiera a los órganos de gobierno de las administraciones vascas adoptar decisiones en lo que a la configuración del tejido institucional se refiere. La administración como organización hace ya más de una década que la teoría de las organizaciones evolucionó, desarrolló instrumentos y provocó cambios considerados como necesarios para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Las personas gestoras de las organizaciones saben que han de modelar sus recursos materiales, sus sistemas de producción, las operativas de funcionamiento, de manera que lo relevante sea anticiparse a las demandas de sus clientes. Las estructuras organizativas, las formas de entender la definición de los puestos de trabajo, las políticas retributivas, las políticas de formación, etcétera, hace tiempo que dejaron de ser algo que se define una vez y que es válido para siempre. La administración ha comenzado a evolucionar hacia esa realidad, pero no puede obviar que se trata de una organización que cuenta con ciertas especificidades. Más allá de su realidad pública y de su necesaria adecuación a la normativa establecida, se trata de una organización donde su valor añadido reside, quizás como en ninguna otra, en sus profesionales. Desde esta coalición de JPNVA entendemos que nos encontramos en un momento estratégico a la hora de asegurar el futuro de de calidad de servicio se trata. En efecto, son varios los pasos que se están dando, pero es necesario redoblar los esfuerzos orientados a contar con estructuras flexibles, con sistemas de definición de puestos que permitan asegurar la evolución y el reenriquecimiento profesional de las y los trabajadores públicos, con políticas de formación que orienten y anticipen las necesidades a medio y largo plazo a las que va a tener que hacer frente a la administración, con políticas de reconocimiento y políticas retributivas que, asegurando el poder adquisitivo y los derechos de las y los profesionales, posibiliten a su vez valoración del esfuerzo y del trabajo bien hecho, con sistemas que aseguren la permeabilidad entre el sector público y privado, etcétera, etcétera. Esta necesidad estratégica se hace más evidente si cabe si tenemos en cuenta la población que hoy constituye el conjunto de las y los trabajadores públicos. La mayoría de las administraciones públicas vascas y la administración de la comunidad autónoma en mayor medida se nutrió de gran número de profesionales desde los primeros años de su constitución, lo que provoca que una gran parte de este colectivo envejezca al mismo tiempo. Dicho de otra manera, en un plazo de 10 o 15 años, estamos hablando de ya hace 10 años, el grueso de pirámide de edad de los profesionales que integran la administración pública vasca se situará en torno a los 55-60 años. Si desde ese mismo momento no se abordan con celeridad las actuaciones señaladas anteriormente y se genera así una cultura organizativa desde el cambio, la formación y el enriquecimiento profesional, son asumidos como unos valores en sí mismos, en pocos años las resistencias naturales a vencer precisarán de un esfuerzo quizás excesivo, lo que nos llevará a contar con una administración rígida. La administración de las nuevas tecnologías. La resolución que ciertamente está provocando las nuevas tecnologías y el uso de Internet en un hecho frente a que la administración no debe mantenerse al margen. La administración vasca es consciente de ello, ha adoptado múltiples iniciativas para situar a Euskadi en la cabeza de Europa en dicho proceso también. En lo que la propia administración se refiere dentro de la coalición JPNVA, creemos que este es otro ámbito estratégico de actuación y que además resulta coherente con la necesaria transformación que señalábamos anteriormente. En efecto, lo que las nuevas tecnologías están provocando es una auténtica transformación de qué y cómo ha de desarrollar la administración sus servicios y por tanto de qué y cómo ha de desarrollar sus funciones. Las nuevas tecnologías están acelerando la desaparición de determinadas funciones y tareas y está provocando la aparición de otras. Asimismo, está dando lugar a una auténtica transformación cultural. Así, los servicios que a través de las tecnologías se pueden ofrecer, aun siendo sustancialmente los mismos, provocan nuevas cuestiones, nuevas demandas, nuevas formas de actuar y por tanto nuevas respuestas. Las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad a la administración para que de manera acelerada ponerse a la altura del resto de sectores en lo que a calidad de servicio se refiere. Cuenta para ello con recursos tecnológicos, recursos económicos y sobre todo recursos profesionales que solo demandan una actuación proactiva para reciclarse ante la nueva realidad. La administración y la realidad institucional vasca.
El complejo tejido institucional del cual se ha dotado este país también debe avanzar en la senda de la mejora continua y la calidad del servicio. La integración y coordinación de todos los niveles institucionales para lograr el óptimo servicio y el uso adecuado de los recursos disponibles, la implicación de las diputaciones y ayuntamientos en una cultura de servicio público es, por tanto, otra de las claves en las que debe profundizarse, independientemente de los otros procesos de articulación política que puedan darse. La implicación de los servicios, y teniendo en cuenta, claro, el aliado a las nuevas tecnologías que debe ser, como leitmotiv el servicio a la sociedad vasca. Un nuevo modelo de administración vasca. Desde la coalición de JPNVA buscamos, en definitiva, una administración vasca que tenga como centro de sus actuaciones a la sociedad a la que sirve, provocando para ello las transformaciones normativas, estructurales y operativas que resulten precisas. Una administración que evalúe su calidad de servicio, una administración que, tras un proceso profundo de reflexión, cuente con un modelo estratégico que oriente de manera coherente las decisiones de los diferentes órganos de gobierno, que cuente con un tejido de profesionales con motivación en permanente proceso de actualización, situados en la realidad de la sociedad a la que sirven, con instrumentos que permitan su reconocimiento y coayuden al mantenimiento de una atención profesional de todo proceso de calidad de servicio precisa. Europa, un proyecto común. ¿Qué Europa queremos? La Europa que queremos no es la Europa fundada en el concepto actual de Estado-Nación, de mero carácter intergubernamental, que por esa misma razón se ha mostrado totalmente ineficaz y absolutamente negativa con la pasada cumbre en Niza. Abogamos por una Europa federal, una Europa de los pueblos, una Europa que vele por el bienestar de todos y todas las ciudadanas europeas en su conjunto y que sea capaz de reconocer las realidades nacionales con o sin Estado e impulse el desarrollo de las euroregiones como principal factor de una auténtica integración europea. Queremos una Europa federalmente unida, libre, solidaria, en la que todos los pueblos con identidad propia se sientan cómodos. Por ello la coalición de JPNVA pretende lograr que Euskadi tenga presencia directa en las instituciones de la Unión Europea con responsabilidad y autonomía propias. En estos momentos se hace imprescindible que la Unión Europea reconozca en toda la integridad de sus valores la autonomía de Euskadi en materias que, como la fiscalidad, sean de su exclusiva competencia. Para ello, trabajamos para que se lleve a cabo la participación directa de Euskadi en aquellos foros donde se adoptan decisiones en esta materia, Consejo de Ministros, Comisión Europea. En estos momentos, los actuales, donde se está llevando a cabo un importante proceso de armonización competencial a nivel europeo. Informar y reunirse con la Comisión Europea desde la delegación de Euskadi en Bruselas para lograr un reconocimiento de nuestro autogobierno. Proclamar urgentemente una Carta Europea de Derechos Fundamentales que reconozca y defienda realmente los derechos individuales y colectivos en ámbito de la Unión, aplicar cuanto antes la Carta Social Europea en defensa de las y los trabajadores, trabajar por el respeto y valoración de todas y cada una de las culturas que existen en Europa, así como la preservación y desarrollo de las lenguas identitarias de cada pueblo, propugnar el respeto al principio de subsidiariedad en la Unión Europea, superando esa exclusividad aplicada a la regulación de sus relaciones entre la Unión y los Estados, de forma que funcione en todos los niveles de gobierno y con un efecto directo y, en definitiva, permita la participación efectiva en las instituciones de la Unión Europea de todos los pueblos como Euskadi en competencias reconocidas, sean o no Estados. Dar prioridad para que las políticas de empleo de la Unión Europea sean de aplicación obligatoria en Euskadi. Formar la cooperación transfronteriza y forzar la cooperación interregional en el seno de la Unión Europea por medio del Arco Atlántico, de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, de la Asociación de las Regiones Fronterizas de Europa. Se impulsarán los proyectos culturales de medio ambiente, de infraestructuras de transporte de energía que sobrepasan las fronteras de Euskadi. Ello nos permitirá estar integrados con más peso en las redes transeuropeas definidas por la Unión Europea para lograr las infraestructuras necesarias a nuestro desarrollo económico. Impulsar en el corto plazo y de forma coordinada con otras regiones de la Unión Europea que tengan competencias legislativas la transformación del Comité de Regiones en una auténtica institución comunitaria con competencias plenas, que sería la Cámara de las Regiones en el seno de la Unión Europea. En el mismo sentido,
Impulsar que cada región de la Unión Europea con poderes legislativos posea un derecho de acción ante el Tribunal de Justicia Europeo para poder defender sus propias competencias cuando se vean afectadas por las medidas tomadas por las instituciones europeas. Trabajar en la preparación de la conferencia intergubernamental para el año 2004, de forma que se determine en especial la función de Euskadi en cara a los debates relativos al catálogo de competencias, cuestión de especial trascendencia para Euskadi. Reforzar la presencia de Euskadi en el Consejo de Europa, mantener el seguimiento permanente del Consejo de Europa, especialmente en materia de carta sobre lenguas regionales y minoritarias, la autonomía regional o cooperación transfronteriza es un quehacer prioritario. Euskadi, un país abierto al mundo. Para poder inscribirse en el nuevo milenio con un país próspero, democrático, tolerante, solidario, Euskadi debe incorporarse de manera estructural y duradera en el mundo internacional. Euskadi no solo podrá funcionar óptimamente en un entorno internacional en la medida en que se le conozca y se le reconozca. Por eso, nuestra política exterior tiene que basarse en dotar a Euskadi de una cara en el mundo, promoviendo al máximo sus intereses y defendiendo los valores humanos y fundamentales. En el marco de sus competencias, Euskadi tiene que contribuir a lograr una Europa de los pueblos al servicio de los ciudadanos y la ciudadanía y contribuir un establecimiento de una política internacional que produzca bienestar económico, social, ecológico duradero aquí y en los países en vías de desarrollo. Para la coalición AJPNVA, Euskadi debe de presentarse con su propia identidad cultural, pero a su vez mostrarse abierta a la diversidad cultural ajena y a la universalidad. Debemos conceder a la máxima importancia a una serie de valores fundamentales tales como la democracia, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, la solidaridad internacional, la tolerancia, la justicia, la libertad y la paz. En el marco de la creciente mundialización, todos los campos de la política adquieren una dimensión internacional. De este modo, la política exterior se convierte prácticamente en una prolongación de la política exterior a través de la interior. Esto requiere una amplia base de apoyo y una visión futuro que incluyan todas las acciones relevantes con el fin de posicionar a Euskadi como una nación fuerte en Europa y en el mundo, especialmente en América Latina, área en la que nos unen relaciones históricas. Para lograrlo se requiere una política exterior vasca integral e integrada que incluya todas las áreas de competencia. La creciente dimensión internacional nos debe llevar a una mayor interacción con los socios extranjeros en las distintas áreas tales como la economía, la industria, el comercio, la cultura, el medio ambiente, el turismo, la cooperación científica, la enseñanza, la cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera. Partiendo de esta premisa, la coalición AJPNVA propone una consecución de los siguientes objetivos estratégicos de política exterior: incrementar el impacto político y económico de Euskadi en la Unión Europea, reforzar la posición de Euskadi como socio de pleno derecho en las relaciones bilaterales tanto dentro de la Unión Europea como fuera de ella, apoyar la creación de bienestar en Euskadi y fortalecer el impacto económico de Euskadi en el exterior, brindar su solidaridad hacia los países de desarrollo para limar los desequilibrios y desigualdades entre el eje norte-sur. Eso, en suma, se trata de pasar del conocimiento al reconocimiento internacional vía estos axiomas. Para llevar a cabo todo ello, al igual que lo que se hizo en su día en Bruselas, nos parece fundamental crear delegaciones del gobierno vasco fuera, en América Latina especialmente, pero sobre todo que el gobierno vasco se dote de una auténtica política coordinada de acción exterior con la estructura que un impulso internacional merece y proporcional a la capacidad de influencia que pueda provocar en su entorno. Colectividades vascas en el exterior. Es secular la historia de los vascos y vascas que por diversas razones sociopolíticas han instalado su residencia fuera de su tierra natal. Es igualmente secular su histórica asociación y el asociacionismo de apoyo mutuo
y de relaciones con las instituciones públicas y privadas de Euskadi. Contamos desde principios del siglo XVII con asociaciones de socorros mutuos de gran importancia, como la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de Lima, el Colegio de las Vizcaínas en México, el Colegio Euskal Etxea de Buenos Aires, o los 130 centros vascos Euskal Etxea, que funcionan hasta la actualidad en 18 países distintos, con más de 17.000 personas asociadas. Estas instituciones han posibilitado durante estos 4 últimos siglos la difusión de la cultura vasca por el mundo, además de las relaciones económicas y políticas de Euskadi con los países en que están ubicados, especialmente a partir de la migración y o exilio en los años posteriores a la Guerra Civil de 1936-39. Por su historia pasada, por su capacidad actual para estrechar relaciones entre las instituciones públicas y privadas de sus países y Euskadi, desde la coalición EAJ-PNV-EA, tenemos la voluntad política de atender en igualdad de condiciones desde nuestras instituciones públicas a todos los vascos y vascas en el mundo. Llevar esto a cabo supone compartir los siguientes objetivos: reforzar las relaciones institucionales públicas y privadas con los centros vascos Euskal Etxeak, promover a través de los centros vascos Euskal Etxeak las relaciones con las instituciones públicas y privadas de los países en que están ubicados, promover el asociacionismo vasco en el mundo, prestar asistencia social a los vascos y vascas necesitadas con residencia fuera de Euskal Herria, estrechar relaciones culturales y comerciales con las instituciones públicas y privadas de sus países de residencia, promover la presencia institucional vasca en dichos países. Las concretas acciones que pudieran propiciar esta política son las siguientes: programas de ayuda económica para sostenimiento y promoción de los centros vascos Euskal Etxeak y sus actividades internas y su proyección al entorno social, nacional e internacional. Asistencia social a las y los vascos en situación de carencia, asociados o no a los centros vascos Euskal Etxea, en igualdad de condiciones a los y las personas de la propia Euskadi. Concesión de becas de formación para los y las jóvenes en los centros vascos Euskal Etxeak para su formación en Euskadi. Promoción de programas para estrechar relaciones de vascos y vascas en el exterior con las familias y sus familiares de Euskal Herria. Creación de la Asociación Internacional de Vascos y Vascas y de amigos y amigas de los vascos y vascas. Y la creación de la Asociación Internacional de Empresarios y Profesionales de Ascendencia Vasca residentes fuera de Euskal Herria. La solidaridad con el tercer mundo. La solidaridad con el tercer mundo es un concepto inherente al pueblo vasco a lo largo de su historia. Desde las acciones se emprendieron, desde las primeras misiones a otras posteriores llevadas a cabo por personas emigradas y exiliadas de nuestro pueblo a otras naciones del sur. Hoy ese espíritu está presente también a través del protagonismo de la sociedad civil mediante el fenómeno asociativo de las ONG, que está jugando un papel importante en la mejora de la conciencia solidaria, personal y colectiva, y suponen una nueva forma de presencia de Euskadi en esos países. En una concepción moderna de esta ayuda internacional desde las instituciones vascas se ha potenciado este nuevo fenómeno y se ha trabajado coordinadamente a través del programa de cooperación al desarrollo y conjuntamente desarrollan Gobierno Vasco y Diputaciones Forales. Coalición EAJ-PNV-EA no solo comparte esta manera de hacer las cosas de esta manera, sino que se propone mantener los fondos con los que se ha venido contando hasta el momento para estos programas de solidaridad, que ascienden al 0,7% del presupuesto operativo de las instituciones comunes y forales, cifra mantenida con carácter estructural desde 1998 como compromiso ineludible del autogobierno. Gracias a ello, la coalición AJ-PNV-EA espera que Euskadi siga constituyendo uno de los contados referentes mundiales junto a algunos países nórdicos, en cumplimiento con las recomendaciones de Naciones Unidas en destinar ese porcentaje de los fondos a acciones humanitarias y de desarrollo. La experiencia acumulada en más de una década de acciones de solidaridad por todo el mundo ha permitido alcanzar un grado de madurez considerable de nuestra cooperación.
La gran sensibilidad ampliamente demostrada en Euskadi sobre esta temática, unida a la creciente formación de personas expertas en coordinación y en cooperación, y el papel que está jugando las ONG locales, nos hace ser cada vez más exigentes en términos de eficacia de nuestros resultados. Por todo ello, nos encontramos en una actual etapa en que en el ámbito público se precisa consolidar algunas de las iniciativas emprendidas hace años y abordar otras nuevas que puedan posibilitar que Euskadi siga siendo pionera en muchas de ellas. Estos objetivos nos llevan como coalición a proponer fortalecer el fundamento doctrinal y el marco regulador de la cooperación vasca, orientar los recursos públicos de todas las instituciones destinatarias al programa de cooperación hacia una aportación mayoritaria de los proyectos integrados para focalizar la atención a zonas específicas, a las situaciones diferenciales de mujeres y hombres, y teniendo en cuenta siempre el ámbito natural de relación y trabajo de las ONGs vascas, fomentar la coordinación entre instituciones y de estas con agentes privados, impulsar las ONGs ubicadas en el País Vasco y sus acciones en marco de un entorno internacional, impulsar la cooperación con participación empresarial, compaginando los intereses de internacionalización de las empresas vascas con otros objetivos humanitarios y priorizando la solidaridad y el compromiso con el entorno social en los países más desfavorecidos, fortalecer la formación de la sociedad vasca en materia de cooperación internacional, modernizar los procesos administrativos y de los medios empleados en materia de cooperación. Estos objetivos se cumplirán a medida que la coalición de JPNV seamos capaces de fomentar la aprobación de una ley pública de cooperación, un factor respecto del plan director estratégico que establezca prioridades geográficas sectoriales y que oriente la acción de los agentes sociales hacia objetivos consensuados y compartidos, la potenciación de la creación de consorcios de ONGs vascas cuyos objetivos sean complementarios y tengan un compromiso de asentamiento en determinadas áreas necesitadas, la complementación de proyectos de cooperación con programas de desarrollo que tengan una mayor perspectiva temporal y una definición de planes de actuación con carácter plurianual, establecimiento de mecanismos de evaluación periódica externa de nuestros programas desde un principio limitativo a la hora de destinar fondos a la gestión administrativa directa o indirecta de los proyectos, de favorecer una infraestructura de profesionalización en todo tipo de actividades relacionadas con la cooperación, al desarrollo de las actividades conjuntas de cooperación entre gobierno, diputaciones y ayuntamiento que redunden en un mayor impacto de las acciones a emprender, la implicación de las iniciativas que participan tanto en el sector público como en el privado en materia de cooperación, el apoyo a las ONGs vascas en la búsqueda de financiaciones alternativas de carácter internacional, ya sea la Unión Europea o fondos de otros organismos internacionales, el fortalecimiento de la base social de las ONGs vascas y la participación empresarial en programas de cooperación internacional, garantizando en este caso que no se desvirtúe el objetivo de la cooperación, la creación de una titulación profesional diferenciada en materia de cooperación. Por lo tanto, aquí lo que hemos ido comentando, ciertamente tenemos 2 de esos 5 puntos, como son el del nuevo escenario de la paz y la convivencia, como es el nuevo modelo de autogobierno. Tenemos luego, como decía, el punto 2, un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible. El 3, un nuevo modelo de formación y de empleo para profundizar en la integración social y prosperar en la sociedad de conocimiento. Y el 4, un nuevo modelo social y cultural. Este es el marco general en donde la coalición EAJ-PNV, Euskal Alkartasuna, se presentó a esas elecciones tan importantes, aunque qué elecciones no lo son, del año 2001, el 13 de mayo, en una situación en la que todo iba a cambiar, pero tampoco cambió tanto, respecto de lo que acabó siendo un triunfo de este programa, de 33 escaños sobre 75, y un gobierno con la incorporación aquel septiembre de Esquerbatúa, con Javier Madrazo como consejero durante las siguientes 2 legislaturas, de un gobierno que en aquel momento sumaba 36 escaños, a falta de 2 para la mayoría absoluta, sobre los 75 que tiene el Parlamento Vasco.
Así pues, ciertamente hay que recordar cómo fue este programa, esto que hemos ido leyendo, hemos observado, hemos comentado. Esta fue la propuesta auténtica, más allá de lo que tal vez haya trascendido, y lo que en esa legislatura 2001-2005 el gobierno vasco del Lehendakari Ibarretxe fue trasladando a acciones prácticas de gobierno. Y por lo tanto, sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.